Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¿Cómo están esta mañana? Bien, ya sabía que iban a responder eso. Siempre respondemos lo mismo. Estamos bien. Y yo espero que realmente estemos bien. Pero respondemos bien, gracias, aunque no estemos bien. Aunque no esté del todo bien, tenemos esa necesidad de estar bien o aparentar que estamos bien, aunque quizá no lo estemos bien. Yo le voy a pedir un favor. Le voy a pedir que ponga así sus manitas, sus 10 dedos. Y asígnele cada uno de sus dedos los 10 aspectos más importantes en su vida. Lo que es más importante para usted puede ser la familia, la salud, algún proyecto que tenga, sus estudios. Pero póngale valor a cada uno de esos dedos. ¿Ya lo hizo? Ahora quiero que considere cuál de estos están realmente bien y cuáles no están bien. Y no me vaya a salir con que los 10 está bien, porque entonces está usted mintiendo. ¿Cuáles no están bien? ¿Cuáles están mal? ¿Y cuáles incluso quizás están cayendo esos dedos a pedazos? Porque hay cosas importantes que se caen a pedazos. Vamos a la Escritura. Con esto en mente, vamos a nuestro texto base, que es Lucas, capítulo 17, a partir del verso 11. Lucas 17, 11. Del 11 al 19. ¿Lo tenemos? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense, salieron 10 hombres leprosos. Dice que salieron a su encuentro. Estos hombres fueron a buscar a Jesús, habían escuchado hablar de él. Sin embargo, nos dice que salieron a su encuentro, pero dice que se pararon de lejos. Si nosotros no ponemos atención y salimos a su encuentro, pues te imaginas que se pusieron frente a frente, cara a cara. Sin embargo, no fue así. A pesar de que eso es lo que ellos deseaban, se pararon de lejos y de lejos tuvieron que gritar: Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué estaban de lejos? Porque estaba prohibido por la ley que un leproso se acercara a las personas. Era una prohibición. Ellos no podían acercarse a las personas. Así que se acercaron lo más que pudieron, pero estaban a una cierta distancia. Y entonces gritaron. Dice, alzaron la voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se nos deja saber que eran 10 hombres leprosos entre Samaria y Galilea. Es decir, entre esos 10 había algunos judíos y había otros, como vamos a leer, samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran enemigos a muerte. Pero aquí, en la enfermedad, en la necesidad, en la urgencia, esas divisiones se olvidan. Ahí ya no había diferencia de raza, diferencia de nacionalidad, diferencia de credo. Su desgracia los había unido, porque además no podían vivir en la ciudad, no podían vivir en la aldea. Eran marginados, eran expulsados a leprosarios. Y ahí sí, no había judío ni samaritano. Todos eran leprosos. Y dice la Escritura, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Ellos están buscando evidentemente un milagro de parte de Jesús. Seguramente habían escuchado de aquellos ciegos que eran tocados por Jesús y su vista era de vuelta. Aquellos otros leprosos, enfermos, cojos, paralíticos, que Jesús los tocaba y sanaban. Y le gritan: ten compasión de nosotros. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Es decir, dice, vayan al templo, vayan a la casa de Dios. Y había distancia entre ellos. Les digo, vayan a la casa de Dios, vayan con los sacerdotes.
Eso es sorprendente, porque así como estaba prohibido que se acercaran a las personas, y así como estaba prohibido que vivieran en la aldea, estaba todavía más prohibido, y aquí hizo pena de muerte, de lapidación, que entraran al templo, siendo leprosos. Y es lo que Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso requería una enorme fe, aún siendo leproso, ir al templo. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Les pide que vayan al templo cuando todavía estaban leprosos. O sea, la única condición para ser sanados que puso Jesús fue: sean obedientes. Confíen en mí. Obedézcanme, vayan al templo. Es que no puedo ir al templo, me van a apedrear. Ve al templo. Pero es que está prohibido. Ve al templo. Pero es que, ¿qué van a decir? Ve al templo. Fue la única condición que puso Jesús, que fueran obedientes. Y lo que continúa es maravilloso. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuándo fueron limpios? Mientras iban. Mientras iban, cuando iban caminando, cuando se iban dirigiendo al templo, mientras iban al templo, mientras iban a la iglesia, fueron limpios. Si no hubieran ido, no hubieran sido limpios. Si hubieran tenido esa fe, no hubieran sido limpios. Pero dice la Escritura: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, y aquí también hay que poner atención, porque imaginemos a estos 10 que van caminando y de repente, mientras van, ellos no saben cómo, no saben en qué momento, pero dice que uno de ellos se dio cuenta que ya era limpio. Se dio cuenta que ya había sido sanado. ¿Y qué hace? Regresa con Jesús. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, quizá otros se tardaron mucho en darse cuenta. Quizá otros entendieron que quizá hasta que llegaron y a ver si el sacerdote les decía algo. No lo sabemos, eso no lo vamos a saber hasta que estemos en la eternidad. Pero hubo uno de ellos que se dio cuenta, vio que había sido limpio. Y volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La palabra que se usó en el texto original, la palabra griega que se traduce en algunas versiones como tu fe te ha salvado, ese te ha salvado es sodezo. Y sodezo significa realmente, se puede traducir como sé completo, no solamente como sé salvado o sé limpio, sino como sé completo. De hecho, la English Standard Version lo traduce justo así: be whole, que lo que le dijo Jesucristo es: tu fe te ha hecho completo. Sé completo. Y esto debió haber sido bien importante para un leproso. Que Jesús le diga: sé completo, porque debemos de entender cuál era la condición de un leproso. Es una enfermedad espeluznante. Es una enfermedad progresiva. Empieza de a poco. Y partes de tu cuerpo se van a empezar a caer literalmente a pedazos. Un día amaneces y ya no tienes una oreja. Al otro día pierdes la nariz, los labios, la piel se ennegrece, ataca primordialmente los tejidos blandos, pierdes los ojos, pierdes la vista. Los dedos de las manos se caen, los dedos de los pies te quedan muñones. La piel empieza a apestar. Y entonces serán separados y condenados a vivir con otros en esa misma terrible y espeluznante condición. Tenían, por supuesto, prohibido congregarse porque siempre se relacionó la lepra con el pecado. Y es que la lepra y el pecado comparten ciertas características. Ambas empiezan de a poco. El pecado empieza de a poco. ¿Y qué crees? Al principio, como un leproso, puedes maquillar ese pecado. Pero eventualmente,
inevitablemente se hará evidente. Tarde o temprano se verán los estragos en tu vida, en esos dedos que les asignamos nosotros un valor en un principio. Tarde o temprano se van a ver los estragos del pecado. Se van a empezar a caer a pedazos. El corazón se ennegrece, se llena de amargura. Pierdes la visión, ya no ves la salida. No encuentras una salida para los problemas en los que te has metido. Y te sientes condenado a vivir con otros que están en tu misma condición. Y este estilo de vida es tan horrible y es tan evidente que llega la vergüenza y te alejas de la casa de Dios. Se levanta una autoprohibición a ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque apestamos a pecado a 2 kilómetros. Porque está a la vista el tipo de personas, de familias, de adicciones, de violencia, de confusión en la que estamos. Pero Jesús nos dice lo mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Él dice, ve a la casa de Dios. Ve a la casa de Dios, porque mientras vas ahí, vas a sanar. Mientras vayas, vas a ser limpio de toda confusión, limpio de toda adicción. Hubo uno que regresó agradecido. No sabemos en qué condición, pero seguramente su lepra era muy avanzada. Sin nariz, quizás sin dedos, había perdido cosas importantes. Y aún así Jesús le dijo, sé completo. Sé completo. Quizá tú, como este leproso, hemos perdido cosas importantes. Pareja, familia, oportunidades. Pero en la casa de Dios aprendemos que aún después de esos errores podemos tener una vida plena. Podemos ser completos. Uno de los hombres más inspiradores que yo he conocido y uno de los tremendos predicadores que existen es un hombre que no tiene dedos. No tiene manos, no tiene brazos, no tiene piernas. Es Nick Pujicic, lo debes de conocer. Es un hombre que le ha dado la vuelta al mundo predicando la palabra de Dios y literalmente no tiene ni brazos ni piernas. Y es un hombre completo. Bueno, esquía y hace surfing, imagínese usted. Es un hombre completo. ¿Por qué? Porque la plenitud está en Cristo. La plenitud está en Cristo. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Voy a leer esto de nuevo porque es demasiado bueno. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y hemos sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Si alguien recibe esta palabra, denle un aplauso al Señor. Hemos sido hechos completos en Cristo. Podemos tener vidas completas. Podemos levantar nuestras manos y alabar a Dios agradecidos porque Cristo nos completa, porque Cristo nos levanta. No importa lo que hayamos perdido. Dice la Escritura en Proverbios 24:16, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Pero otras tantas se levantará. ¿Qué nos impulsa a seguir adelante? ¿Qué nos lleva a seguir adelante en medio de la pérdida, en medio de la devastación, en medio del fracaso, en medio de la quiebra? Hay un refrán por ahí que todos conocemos que decimos, el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta, ¿no es cierto? Muy bien, nosotros en Cristo no es el orgullo lo que nos levanta. A nosotros el hambre nos tira, los problemas nos tiran, la depresión nos tira, pero Cristo nos levanta. Es Cristo lo que nos levanta. Él es nuestro torreón. Él es quien nos levanta, no el orgullo. Dice 2 Corintios 5:17, de tal modo que si alguno está en Cristo, ¿quién de aquí está en Cristo? Amén. Dice, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos obras nuevas en Cristo.
en Cristo nos hace de nuevo y nos hace completos. Somos obra de Él. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos obra de sus manos. Imagínese eso. Hay una historia de un hombre, un médico, fíjese, un médico francés, hace pocos años, 2016, en el 2016, este médico francés tenía unas pinturas, herencia familiar de su padre, de su abuelo, y las llevó a evaluar. Era un boceto, es ese boceto que ustedes están viendo aquí a mis espaldas. El martirio de San Esteban o de San Sebastián. Y luego dice, oiga, ¿esto tendrá algún valor? Lo ven y dicen, caray. A ver, déjennos investigar porque no queremos que sea cierto lo que estamos viendo. Lo llevan con un experto que observa este pequeño boceto, ve las pinceladas zurdas, ve los degradados, los pigmentos, el lienzo y llega a una conclusión. Le dice, ¿sabe lo que usted tiene aquí, verdad? No. Usted tiene una obra de Leonardo da Vinci. Es un Leonardo da Vinci. Dice, ¿pero cómo no está firmado? Le dice, pero si la firma de Leonardo está por todas partes. Nada más de verlo sabemos que es un Leonardo da Vinci. Pues ese hombre salió de ahí con $16 millones. Fíjese nada más. No sabía lo que tenía, pero efectivamente quien sabe reconocer se daría cuenta que la firma de Leonardo, su forma de pintar, la forma en la que trazaba, los pigmentos, el lienzo, las pinceladas zurdas, todo era de Leonardo. De igual manera la firma de Dios está en todos lados, en su creación, dando autoridad a su voluntad. Y su voluntad es que seamos plenos, que nos levantemos y que recuperemos el valor que hemos perdido. Porque somos valiosos para Dios. Somos tan valiosos para Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por ti. Así de valioso eres y tienes la firma de Dios. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La firma de Dios está en todos lados, está en la naturaleza. La firma de Dios la vemos en las historias bíblicas, está en la sangre del cordero que los israelitas marcaron los dinteles de sus puertas para que no llegara la muerte, que nos señala a la cruz. En la serpiente de bronce en el desierto, que la gente que miraba la serpiente recuperaba la sanidad, nos señala a la cruz. La firma de Dios está en la roca que fue herida y que de su costado brotó una fuente de agua viva. La firma de Dios está en su creación. La Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos levanta? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos empuja? La cruz de Cristo. Hace algunos años tuve la oportunidad de coincidir en un vuelo de avión con un pastor. Y nos pusimos a platicar de pastor a pastor y no recuerdo bien a bien cómo salió precisamente al tema los 10 leprosos. Esta historia que te estoy compartiendo hoy de los 10 leprosos, no recuerdo cómo vio, pero terminamos hablando de eso. Y él me dijo, cuando ya estábamos por aterrizar, me dijo, bueno, yo soy pastor, pero yo soy biólogo molecular. Y me dijo, ¿sabe usted qué es la minina? Le dije, ¿la minina? ¿Qué es la gatita? ¿Qué era la minina? Le dije, no, pues la verdad no, ignoro qué es la laminina y además ignoro por qué viene eso a colación. Si estábamos hablando de la escritura, porque ahora usted trae un tema de biología en molecular. Finalmente, te voy a decir qué es la laminina, te lo voy a leer. Es un complejo proteico flexible formado por 3 largas cadenas polipeptídicas. Cada una de las cadenas polipeptídicas está construida por más de 1500 aminoácidos. Y ahí usted hace, como si hubiera entendido algo. ¿Sí? ¿Qué es? Pues quién sabe. El punto es que como estábamos hablando de los leprosos, él me dijo, es que la lepra ataca cuando este complejo proteico se encuentra comprometido en el organismo. Y me dijo, en otras palabras, es la laminina
lo que nos mantiene unidos a nivel celular. Sin la laminina nos caeríamos literalmente a pedazos. Esta proteína es la responsable de mantenernos unidos. Es lo que ancla las células. Me dijo, y la tienes que ver. Le dije, pues explícame. Me dijo, no, la tienes que ver. Así que bueno, el avión aterrizó, nos despedimos. Y en cuanto tuve señal, me metí al teléfono para ver por qué me estaba diciendo él. Tenía también de que yo conociera la laminina. Encontré esa información que no me decía nada, pero luego entendí por qué me decía que la tenía que ver. Esa no es una representación artística de la cruz. Es la laminina. Y es lo que nos mantiene completos. ¿Puede ser una casualidad? Yo creo que no. Yo creo que es la firma de Dios. La firma de Dios en su creación, que nos deja saber que la cruz nos mantiene unidos, que la cruz nos mantiene completos, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y hemos sido hechos completos en Él. Y es entonces cuando podemos entender la profundidad del salmista, cuando escribió el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? David estaba pasando un mal momento. Todo se le estaba cayendo a pedazos. Sus proyectos, su familia, su prestigio, su propia vida estaba en peligro. Y él escribe este salmo. Salmo 121. Haríamos bien en grabarlo en el fondo de nuestro corazón. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Te has preguntado quizá tú eso algunas veces? ¿Dónde encontraremos la salida? ¿Quién puede solucionar esta lepra en mi familia, en mi corazón, en mi cuerpo? Alzaré mis ojos a los montes, dijo él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni adormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Haríamos bien en imitar al salmista y decir con convicción, en medio de nuestra necesidad, yo alzo mis ojos a los montes, pongo mi vista en las alturas, y de ahí viene mi socorro. Nuestro socorro viene del Todopoderoso. Y el Todopoderoso, que entregó a su Hijo por ti, Él no va a entregar nuestro pie al resbaladero. Él no se duerme. Él no está ajeno a nuestro dolor. Él no está ajeno a nuestra necesidad. Él no se duerme mientras nosotros estamos despiertos de angustia. Él nos guarda y nos ha guardado siempre. Es la sombra a nuestra mano derecha. No va a haber sol que nos fatigue, ni luna que nos detenga. Jehová, dice la Escritura, nos guardará de todo mal. Guardará nuestra alma, nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Y es por eso que podemos decir, estoy bien. Estoy bien. No porque no tenga problemas, no porque no haya perdido cosas en el camino, sino que estoy bien porque Dios está conmigo. Estoy bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la Escritura que Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 10? ¿Dónde están los otros 9? Si yo cura 10, nomás viene uno. ¿Dónde están? Y yo no quiero que Jesús haga esa pregunta en nuestra iglesia. ¿En dónde están? Dice la Escritura que solamente uno volvió.
para dar las gracias. Solamente uno volvió, y era el menos probable, un samaritano. Pero volvió y dice, glorificando a gran voz. Nosotros somos ese samaritano que se levanta a gran voz y viene a la presencia de Dios, entendiendo que mientras asistimos a la congregación, mientras damos pasos de fe, mientras nos mantenemos buscándola lo más cerca que podemos hacer, a veces nuestro pecado nos impide, nuestra vergüenza nos impide acercarnos más, pero Jesús dice, venga a mí el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. Lo que quiero decirte es que tu lepra no te impide llegar a los pies de Cristo. Y Cristo te va a decir lo mismo, sé limpio, sé limpio. Así que habrá alguien aquí que pueda levantarse y darle gracias a Jesús, como dice la Escritura, con gran voz. ¿Será posible que Jesús no tenga que decir dónde están todos aquellos que he estado con ellos en sus tiempos de angustia? Si hoy estás en tiempo de angustia, hoy es el día de llegar a Cristo para escuchar su dulce voz diciéndonos, sé completo, no importa lo que hayas perdido, estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada, lo que se fue, ya se fue. Y si Dios quiere va a volver, y si no, qué bueno que se fue, porque Dios sabe lo que permite nuestra vida. Y en Él estamos y estaremos completo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Que Dios nos bendiga. Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.